Hoy vamos a comenzar con la conclusión de una conferencia del profesor Theodor Postol, dado el 30 de mayo en una conferencia del Instituto Schiller en Berlín. Así, por ejemplo, los estados balcánicos están permitiendo ahora que su espacio aéreo se utilice para ataques con drones contra Rusia. Rusia ha dejado muy claro que no seguirá tolerando esta situación. Y la OTAN, la Unión Europea y los países de Europa Occidental deben reconocer que ahora son cobeligerantes en esta guerra de Ucrania. Y una vez que te conviertes en parte de la guerra, planteas a Rusia la cuestión de si debe o no contraatacar a los cobeligerantes que participan en el ataque contra Rusia. Rusia ha dejado muy claro que ha intentado limitar la posibilidad de que esta guerra se expanda sin control, lo que podría dar lugar a una escalada hacia el uso de armas nucleares y la destrucción global. Esto lo han afirmado muy claramente los rusos en repetidas ocasiones. En lugar de tomar en serio estas declaraciones, las potencias de la OTAN han optado por interpretar las advertencias de Rusia, dado que no han ido seguidas de represalias contra los estados de la OTAN, como amenazas vacías, en lugar de reconocer que se trata de una advertencia que realmente debe tomarse en serio. Estos estados han ignorado las graves amenazas de escalada que Rusia está haciendo ahora. Y me preocupa mucho que si los países de la OTAN siguen haciendo caso omiso de estas advertencias, lo que sucederá es que Rusia tomará las medidas que considere necesarias para demostrarle a la OTAN que habla en serio y que la OTAN está malinterpretando por completo lo que los rusos han estado diciendo con toda franqueza y abiertamente. Y me temo que habrá ataques contra potencias de la OTAN, probablemente primero contra los países bálticos, aunque no puedo precisar cómo sucederá. Y esto será una grave amenaza de escalada general de esta guerra de Ucrania hacia una guerra mundial generalizada. Y esto es algo que no se debe permitir. Los países de la OTAN, como potencias individuales y como miembros de la OTAN, deben despertar y comprender que están provocando una posibilidad altamente peligrosa de escalada al ignorar simplemente las preocupaciones que ha expresado Rusia. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Y lo que acaban de ver fue la conclusión de una ponencia del Dr. Postol, experto en guerra nuclear, en la extraordinaria conferencia del Instituto Schiller en Berlín. Él dio una conferencia titulada La urgente necesidad de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. ¿Cuál es tu respuesta a las advertencias del Dr. Postol, Helga? ¿Y puedes darnos un informe general sobre la conferencia? Bueno, creo que lo que el profesor Postol planteó allí fue el tema principal, sobre todo del primer día, en el que debatimos la situación estratégica y tuvimos un número realmente extraordinario de pensadores estratégicos de alto nivel, quienes cada uno a su manera expresaron una preocupación similar. Fue el tema de mi discurso de apertura, porque me ha preocupado tanto como al profesor Postol
La indiferencia y la arrogancia absolutamente increíbles. Ni siquiera sé si esa es la palabra adecuada, por lo que queda muy claro que aunque la oportunidad histórica de 1989 y 1991, cuando la Unión Soviética se disolvió básicamente de forma pacífica y existía la posibilidad de un orden de paz pacífico para el siglo XXI. Al principio fueron los angloamericanos, especialmente los neoconservadores y sus correligionarios en Gran Bretaña, quienes arruinaron esa oportunidad y prácticamente obligaron a Alemania a no hacer uso del hecho de que había obtenido formalmente la soberanía en el Tratado 2+4. Pero al menos desde que la llamada coalición de los dispuestos respondió a los esfuerzos del presidente Trump para lograr relaciones más pacíficas con Rusia en Anchorage, Alaska, y luego la coalición de los dispuestos insistió en mantener la guerra. Así que al menos desde entonces ya no se puede culpar a los angloamericanos, sino que hay que decir que son los países que están allí los que están impulsando imprudentemente la confrontación a través de Ucrania. Sin embargo, hay que señalar que todos los acontecimientos, incluyendo a las varias líneas rojas que se han cruzado, como por ejemplo cuando se atacó parte de la tríada nuclear rusa, con ataques con incursiones en lo profundo del territorio de Rusia, o el intento de asesinato mediante un ataque con drones contra la residencia del presidente Putin. Y ahora recientemente Rusia afirmó que todos estos ataques no habrían sido posibles sin el apoyo de inteligencia y datos de Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que los ucranianos no tienen la capacidad necesaria para llevar a cabo las labores de reconocimiento requeridas. Así que nos encontramos ahora mismo al borde de una catástrofe y los recientes acontecimientos cuando hubo el ataque ucraniano contra la residencia de estudiantes en Lugansk, donde murieron 21 alumnos de entre 14 y 19 años y 63 resultaron heridos. Entonces los rusos reaccionaron con mucha dureza, enviando una combinación de creo 800 drones, Oreshniks y otros misiles hipersónicos. Y luego el canciller Merz calificó eso de imprudente. Quiero decir, esto es increíble. Así pues, nos encontramos en una espiral de escalada absoluta, lo cual es extremadamente peligroso. Ese fue uno de los temas que abordamos en la conferencia y les pido a ustedes, nuestros espectadores, que vayan a la página del Instituto Schiller, donde ya tenemos algunos videos disponibles y acabaremos publicándolos todos, y que difundan esto, ya que necesitamos generar una mayor conciencia sobre el gran peligro en el que todos nos encontramos. Y luego, de hecho, el otro tema clave fue el fin de 500 años de colonialismo. Y ahí también contamos con una combinación excepcional de diplomáticos y ponentes del sur global. Además, desarrollamos con gran claridad una perspectiva sobre cómo el mundo podría salir de esta crisis, y creo que esa es una característica única del Instituto Schiller, que no solo analizamos los graves peligros, sino que también intentamos aportar soluciones. Así pues, creo que esta conferencia se celebró en un momento extremadamente urgente, y creo que debemos utilizar sin duda este video para seguir movilizando a más sectores de la población en ambos lados del Atlántico. Como advirtió el doctor Postol y otros, Scott Ritter, el coronel McGregor, tú misma, habrá más ataques rusos. Mencionaste los ataques del 1 y 2 de junio. Hoy hubo un ataque ucraniano cerca del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Este es el tipo de escalada que podría desencadenar una guerra, porque se trata de uno de los eventos que Putin señala como una oportunidad para reunirse y debatir la nueva arquitectura. ¿Hasta qué punto es esto imprudente?
creo que va más allá de la imprudencia. Creo que es absolutamente criminal porque en este foro económico de San Petersburgo creo que normalmente hay más de 10,000 personas de todo el mundo. Se trata de un gran grupo de delegaciones de empresarios, políticos, economistas, etcétera. Y obviamente es una espina clavada para los belicistas porque demuestra que, al contrario de la propaganda, Rusia no está aislada en absoluto. Al contrario, tanto Rusia como China se han convertido en el punto de encuentro indiscutible al que todo el mundo sensato quiere acudir. Así que atacar eso con drones es casi una declaración de guerra contra Rusia. Y yo espero que la respuesta rusa sea mesurada porque esto es realmente. Y creo que el argumento que plantea el profesor Postol de que los europeos se han convertido en cobeligerantes y por lo tanto un objetivo de un contraataque podría hacerse realidad y no me sorprendería que se produjera alguna demostración de fuerza muy pronto. Bueno, hay mucho más que podemos decir sobre la conferencia y estoy seguro de que lo haremos en el curso de la plática de hoy. Tuvimos, por ejemplo, una presentación sobre ganar, ganar del representante chino, un historiador alemán que lamentaba la pasividad de los alemanes ante la guerra, un video realmente inspirador de jóvenes de Uganda. Pero lo que me sorprendió fue el grado en que, con todas estas diferentes cuestiones cruciales y la diversidad de las personas involucradas, había un hilo común en todas las presentaciones, lo que si se tratara de una obra musical alguien lo llamaría una composición rigurosa. Y uno de los periodistas con los que hablé lo describió como una unidad de efecto, algo que según él es poco habitual en este tipo de encuentros. Tú atribuiste esto en parte al trabajo que llevan a cabo la Coalición Internacional por la Paz, a la campaña independiente de Dayan Ser, José Vega y otros. Uno de nuestros miembros me pidió que te preguntara, ¿cómo crees que estas actividades separadas tienen un efecto acumulativo y cómo podemos ampliarlo? Bueno, en primer lugar, todo forma parte del movimiento iniciado por mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, y sus ideas, a pesar de que falleció hace más de 7 años, siguen inspirando a todos los que las conocen y más recientemente he observado que dada la profundidad de la crisis, cada vez más personas dicen, quizá debería empezar a leer a LaRouche, lo cual lo admito no es un material fácil. Creo que hay una curiosidad creciente y renovada por saber qué es lo que impulsa a este movimiento del Instituto Schiller y al movimiento de candidatos en Estados Unidos, qué los motiva. Y dado que todos intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, llevar adelante las ideas de Lyndon LaRouche, creo que esa es realmente la unidad que une todas estas actividades diferentes. Y creo que la unidad de efecto surge una vez que se tiene una visión hermosa de dónde debería estar la humanidad, un lugar donde cada ser humano del planeta pueda desarrollarse, donde cada niño tenga la oportunidad de desarrollar su potencial, que cada país conserve su propia tradición y patrimonio cultural, pero desarrollándolos de la forma que considere mejor para su pueblo. Entonces no hay contradicción. Y esa fue la belleza de la conferencia porque, dado que todos nos organizamos en torno a esa idea de un futuro más bello, todos dieron lo mejor de sí. Y desde mi punto de vista, lo que obviamente fue lo más gratificante fue el programa cultural de 3 horas. Fue por la tarde del primer día tras una jornada completa de discursos
y conceptos muy estimulantes, etcétera. Luego tuvimos un programa cultural de 3 horas que fue una combinación increíble de textos, es decir, tuvimos casi novelas y descripciones de viajes a Persia, pero también a Hafez, a Goethe y algunos poetas que leyeron su propia poesía. Luego tuvimos a unas hermosas chicas chinas que interpretaron un ballet con música y danza tradicionales. También hubo música clásica increíblemente bien interpretada por cantantes chinos, albaneses y rusos. Así que todo se unió en un todo. La idea detrás de ello era que fuera una demostración de un diálogo de civilizaciones en el que cada uno intentara destacar una de las expresiones más bellas de esa cultura. Y el resultado fue increíblemente inspirador. Todo el mundo estaba feliz, todos me dijeron, bueno, no todos, pero mucha gente me dijo después que se sentían muy felices y orgullosos de participar en un evento así. Y una persona me llamó al día siguiente y me dijo, todavía me resuena y me siento totalmente animado. Así que eso es lo que uno busca. Quieres animar a la gente porque si solo te fijas en la locura de las políticas actuales, tiendes a enojarte o a deprimirte. Así que creo que es muy importante recordarnos a nosotros mismos en qué consiste la humanidad. Así que deberían unirse a este esfuerzo. Y la felicidad es un tema clave porque se remonta a la Declaración de Independencia, que cumplirá 250 años dentro de apenas un mes. Y la búsqueda de la felicidad está consagrada en la declaración. Ahora bien, mientras teníamos la conferencia, hubo otra serie de acontecimientos estratégicos procedentes de Oriente Medio o el suroeste asiático, en el que los iraníes anunciaron que pondrían fin al alto al fuego y a las negociaciones si Israel continuaba atacando al Líbano y a Gaza y no respetaba el alto al fuego. Los medios de comunicación informan que Trump reaccionó y exigió a Netanyahu que respetara el alto al fuego. Tengo una pregunta que hace un israelí. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cree que Netanyahu hará lo que se le ha dicho? ¿Y hay alguna forma de que Estados Unidos pueda presionarlo para que haga lo que se le dijo? Bueno, se ha hablado mucho de que Trump se enojó con Netanyahu, pero no estoy tan segura. Quiero decir que no me fío de ningún reportaje de los medios de este tipo. Recuerden que existía el escenario del aliado desbocado en el que en un momento dado parecería que Israel o algún otro estado cliente se separa de la potencia dominante. Pero quiero ver los hechos. Trump puede decir muchas cosas y de hecho dice muchas cosas a lo largo del día. A menudo muchas veces lo contrario de lo que dijo una hora antes. Creo que si realmente quisiera controlar a Israel, simplemente debería dejar de enviar armas, dejar de enviar dinero, básicamente dejar a los israelíes a su suerte y todo esto se acabaría porque Israel por sí solo no tiene ninguna posibilidad de mantener una guerra contra Irán que Estados Unidos e Israel no pudieron llevar a cabo. Así que si Estados Unidos simplemente se retirara de esto, dejando muy claro que se ha retirado, se acabaría. Así que a menos que Trump vaya al grano, como decimos, me cuesta mucho creer eso, porque los ataques en el Líbano continúan, el genocidio en Gaza continúa, las provocaciones en Cisjordania continúan y también continúan las matanzas, así que parece que hay un gran debate en la élite de Israel. Al menos algunas personas reconocen que Israel se está causando su propia destrucción, porque ¿cómo se puede convertir a todos los vecinos en enemigos mortales?
Así que creo que puede haber un cambio dentro de Israel impulsado por personas más sensatas, pero creo que hay demasiado en juego y yo diría que si hay alguna resistencia estadounidense contra la guerra y parece que la popularidad de Trump ha caído en picada, creo que ahora tiene un 35 o 33% de apoyo, mientras que el 60% se opone a la guerra. Así que creo que cuanto más claro sea el mensaje de los estadounidenses exigiendo que Trump retire todo el apoyo, entonces se detendrá. Pero hasta que eso ocurra, creo que seguimos corriendo un terrible peligro de escalada y de nuevo, Ucrania, por desgracia, no es el único lugar con el potencial para derivar en una guerra nuclear mundial. Se debate mucho sobre qué podría hacer de forma diferente la Organización de las Naciones Unidas. En nuestra conferencia contamos con un candidato a secretario general de la ONU, el ex subsecretario general de la ONU, Pino Arlaki, quien presentó la idea de incorporar al Sur Global, afirmando que él sería el candidato del Sur Global. ¿Qué piensas de lo que dijo? Quiero decir que Pino es un veterano. Él ya fue subsecretario general y dejó claro que conoce las Naciones Unidas. Yo no estoy segura de si ganará este puesto, dado que la tendencia del Sur Global probablemente sería proponer a alguien del Sur Global. La ventaja de tener a alguien como Pino, sin embargo, es que él sería el puente entre el Sur Global y los europeos, y creo que eso podría convertirse en un factor bastante interesante en todo este asunto. Así que me parece una propuesta interesante. A estas alturas probablemente ya sepamos si Alemania ha sido elegida para el turno bienal del Consejo de Seguridad de la ONU. Me sorprendería que ganara, pero ya veremos. Quizá podamos averiguar la información mientras hablamos. En estos momentos se están celebrando reuniones continuas para dar forma al orden post-unipolar. Está la conferencia de Shangri-La en Singapur. Antes mencionaste el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Un banquero jubilado me escribió y dijo, todo avanza demasiado lento. La acumulación de deuda, el paro de la producción y la ideología verde están destruyendo el potencial de los programas de desarrollo que tú apoyas. Y agrega, ¿hay algo que se puede hacer para acelerar el proceso? Bueno, si esta guerra continúa y por ahora los iraníes han dicho básicamente que no hay acuerdo, Trump sigue diciendo que están muy cerca de uno. Pero si esto continúa, creo que se intensificará muy rápidamente. Creo que los iraníes tienen un as en la manga, podrían cerrar el Mar Rojo y entonces el cuello de botella de la economía mundial sería de una dimensión mucho mayor y en cierto sentido obligaría al bando belicista, especialmente al estadounidense, y la presión sobre Estados Unidos para detener esto aumentaría enormemente porque obviamente, quiero decir, estamos sentados sobre un auténtico polvorín y el apoyo implícito y de facto de Estados Unidos a Israel está llevando esta situación hacia un punto de ruptura. Creo que quizás haya que llegar a eso, no sé. Quizás haya que llegar a una crisis realmente muy grande y creo que si Occidente no está dispuesto a reconocer los errores fundamentales que cometió, y sigo insistiendo en que un buen punto de partida es analizar el intento de imponer un mundo unipolar tras el fin de la Guerra Fría como origen de todas estas crisis. Pero ahora tenemos como reacción contraria a la mayoría global está el BRICS,
la OCS. El profesor Shang Wei en la conferencia de Berlín se centró mucho en las excelentes relaciones entre China y la ASEAN como modelo. Así que ya hay mucho entusiasmo en torno a la creación de una nueva arquitectura y puede que haga falta un colapso real para que esa nueva arquitectura entre en vigor. No lo estoy proponiendo porque eso es muy peligroso. También puede salir completamente mal. Pero si Occidente no entra en razón, probablemente será así, que entraremos en un punto de crisis total y entonces se tendría que estaremos al borde de una guerra mundial o que la gente en Occidente acepte establecer un sistema más equitativo, un sistema en el que todos ganen con igualdad de soberanía para cada participante. Quizá tenga que llegar a eso. Como he dicho, no lo estoy proponiendo, no lo deseo, porque creo que sería increíblemente peligroso si se produce una depresión económica repentina y en algún lugar se repite un crack financiero, una crisis sistémica peor que la de 2008. Quiero decir, esto podría forzar la situación y podría suceder. Tengo una pregunta de un periodista del Líbano que siguió muy de cerca la reunión de la Coalición Internacional por la Paz en la que el ex primer ministro turco Davutoglu presentó su propuesta para un acuerdo regional integral en el que se incluiría a algunos de los países de la región y la pregunta es si hay algo de apoyo a esa propuesta y si es posible que los países de la región, por ejemplo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Egipto o Pakistán, actúen independientemente de Estados Unidos y, por ejemplo, cerrarían las bases estadounidenses? Bueno, creo que en este momento se está produciendo un replanteamiento total porque Estados Unidos no fue capaz de defender a los países del Golfo contra el ataque procedente de Irán. Así que su modelo de negocios se ha ido al traste. Creo que algunos estados del Golfo probablemente sigan pensando que pueden seguir apoyando a Estados Unidos e Israel, pero otros están claramente avanzando en una dirección diferente y se dan cuenta de que Irán será su vecino para siempre y que tienen que llegar a algún tipo de acuerdo para coexistir. Así que creo que existe la posibilidad de que se esté desarrollando una nueva arquitectura. La idea del plano ASIS ampliado, que consiste en tener realmente una perspectiva de desarrollo económico para todo Oriente Medio, basada en la creación de mucha más agua dulce, la ampliación de los corredores de desarrollo desde Pakistán hacia la región como una extensión del corredor CPEC, el corredor de transporte norte-sur y otros corredores económicos ya previstos que conectan Asia, África y Europa. Eso está sobre la mesa. Y creo que siempre y cuando el mundo no se reduzca a cenizas en una guerra nuclear que acabe con toda la civilización, esto sucederá. La única pregunta es cuánto sufrimiento y cuántas muertes habrá antes de que lleguemos a ese periodo más razonable. Pero creo que ese es el camino hacia el futuro y las ideas del plan Oasis ampliado están circulando. Estaba hablando con un grupo de estudiantes que ya están pensando. Ustedes saben, tenemos un corto video que es una animación de cómo podría ser el plan Oasis ampliado y los estudiantes dicen, podemos hacerlo mejor que eso, podemos hacer animaciones aún mejores y ahora van a hacer eso, así que creo que la idea ya surgió y el genio ha salido de la lámpara. Alguien de India, que es un gran partidario del BRICS y está preocupado por algunas de las vacilaciones que se están produciendo en India, preguntó, ¿qué está pasando con la posible adhesión de Arabia Saudita al BRICS? Bueno, creo que
Arabia Saudita, por lo que yo veo, está jugando en todos los frentes en este momento. Están jugando con Estados Unidos, pero también tiene un canal con China, tiene un canal con Rusia. Así que creo que depende mucho de la dinámica del conjunto. No creo que Arabia Saudita tome una decisión por su cuenta, pero obviamente, al igual que todos estos estados del Golfo, tienen que pensar en el hecho de que no son regímenes eternos. Tiene que pensar si hará algo por su población, incluyendo los trabajadores migrantes de los que depende, o la situación podría volverse dramática. Y también tienen que pensar en su propia seguridad. Así que no estoy segura. La verdad es que a mí también me plantea muchas dudas. Ahora bien, dada la importancia cada vez mayor de la Coalición Internacional por la Paz, que es todos los viernes a las 11 de la mañana, hora del este, pueden obtener el enlace de Zoom en la página del Instituto Schiller. ¿Cuál es el plan para este viernes? Bueno, obviamente tendremos la reacción de la conferencia de Berlín, porque no se trata de un evento único. Muchos de los ponentes y participantes lo ven claramente como algo que hay que seguir organizando hasta que se convierta en un concepto intelectual hegemónico dominante sobre hacia dónde debe ir el mundo. Así que revisaremos eso. Luego, sin duda, analizaremos la situación en Oriente Medio, porque es muy dramática. Contaremos con ponentes de la facción pacifista de Israel. Espero que también haya gente del bando palestino. Probablemente también contaremos con alguien que analice la situación en Estados Unidos, porque también está en constante cambio y, como es lógico, la escalada en Ucrania. Así que será el lugar al que acudir cada semana para escuchar a los mejores expertos que te ofrecerán una perspectiva que no encontrarán en los medios de comunicación, y pueden participar, pueden hacer preguntas o aportar sus ideas. Así que no se lo pierdan. Es muy importante unificar al movimiento por la paz y no solo analizar la situación, sino aportar ideas concretas sobre cómo se podría superar esta catástrofe en la que nos encontramos ahora mismo. Como dijo alguien, no queremos hablar de la paz, queremos hacer la paz. Helga, gracias por acompañarnos de nuevo esta semana. Nos vemos el viernes. Eso espero. Hasta el viernes.